Entonces, pues, no creo la verdad que vayamos a hacer nada este semestre. Díganme. Listo, nos habíamos quedado por aquí. Sí, ¿verdad? Aquí. Sí, ahí. Entonces, la energía libre de Gibbs es un trabajo, lo habíamos dicho, es, bueno, energía, perdón, que se utiliza para realizar un trabajo, que se invierte para hacer un trabajo. Desde el punto de vista de una reacción química, es la energía para que se lleve a cabo la reacción. Y una vez que alcanzamos el equilibrio, no hay cambios ya en la concentración ni en la energía. Entonces, hay un equilibrio y podemos hacer los siguientes cálculos y las siguientes aseveraciones. ¿Cómo? Hacemos los cálculos de aquí y decimos que si delta GP es menor que delta GS, indicará que delta G es negativa y habrá espontaneidad, y si delta GP es mayor que delta G, delta GP va a ser positiva y entonces no habrá espontaneidad. Es decir, estas son reacciones termodinámicamente no favorables. Entonces ahí es donde viene la magia de las enzimas, puesto que si yo, que sí se hace, pues, ¿no? Con mucho trabajo, se logran extraer las enzimas del cuerpo. Se puede, sí se puede. Y cuando se hace esa extracción de las enzimas, se hace una caracterización. Y se hacen, obviamente, se utilizan para catalizar reacciones. Solo que ahí, cuando se empieza a hacer toda esta experimentación, es donde se observa que en el matraz no podemos hacer las reacciones como se llevan adentro del cuerpo. Es decir, porque se llevan a pHs y temperaturas fisiológicas. Aunque yo tome la enzima del cuerpo y la saque, no llevo a cabo las reacciones bajo las mismas condiciones. ¿Por qué? Pues porque son termodinámicamente desfavorables y yo afuera ya no voy a tener, sobre todo la principal, la presión, porque dentro del cuerpo también tenemos una presión. Entonces, para que yo pueda regular esa presión en un matraz, pues está muy difícil, ¿no? Entonces, yo ya en el matraz tengo que poner otras condiciones de pH, de temperatura y de presión, diferentes a las fisiológicas, porque si trato de poner las fisiológicas a esas temperaturas y esos pHs, no ocurren. Entonces, la energía, además de brindarme la información sobre si la reacción es espontánea o si necesito una aplicación energética, que en el caso del cuerpo son los ATPs, me va a dar otra información en donde el cambio de la energía libre de Gibbs determina qué tan lejos va a llegar la reacción. Es decir, si yo tengo aquí un equilibrio de A más B, que me da C más D, y es no espontáneo. Vamos a pensarlo primero así. Esta es no espontánea, entonces voy a tener que agregar energía. Energía calorífica, ¿no? Tengo que ponerle temperatura ahí. Si yo le pongo, por ejemplo, poquita temperatura, sí voy a transformar estos reactivos en productos, pero pues voy a transformar muy poca concentración del sustrato en producto. Si yo le pongo mucho más temperatura, o sea, si le subo la temperatura, la concentración de sustratos que se convierten en productos va a ser mayor. Y si le subo más a la temperatura, pues más concentración de sustratos se me va a ir a productos.
Entonces, por ende, pues mientras más energía le pongo, pues más productos se transforman, que diga más sustrato se transforma en producto. Por eso es que la energía me puede determinar, bueno, esa información, qué tan lejos va a llegar mi reacción, hasta dónde. Entonces, eso significa que la energía está relacionada directamente con el equilibrio, puesto que el equilibrio me dice qué concentración tengo de productos y de sustratos, es decir, el equilibrio me dice hacia dónde se desplaza mi reacción. Si se desplaza a la formación de productos o si se desplaza a la formación de sustrato. Por lo cual, como están directamente relacionadas, hay una fórmula en donde dice que delta G es igual a R por temperatura por el logaritmo natural de la constante de equilibrio, donde R es la constante de los gases, que esta está en tablas, T es la temperatura en kelvins y la constante de equilibrio, pues la constante de equilibrio, ¿no? Entonces, si ustedes tienen delta G, pueden calcular la constante de equilibrio si la despejan. Y al revés, si tienen la constante de equilibrio, ustedes la despejan y pueden obtener delta G. ¿Por qué? Porque están directamente relacionadas. Entonces, si conocemos las energías, les digo, pues podemos calcular la constante de equilibrio y podemos llegar también a las siguientes aseveraciones, en donde si delta G estándar es igual a un valor negativo, la constante de equilibrio va a ser mayor a 1. ¿Eso qué se va a significar? Que vamos a tener una concentración de productos mayor a la de sustratos, es decir, si delta G tiene un valor negativo, la constante de equilibrio va a ser mayor a 1. Y voy a tener una concentración de productos mayor que del sustrato. Entonces, mi equilibrio se va a desplazar hacia los productos, ¿sale? Si delta G es positiva, significa que la constante de equilibrio es menor a 1 y la concentración de productos va a ser menor que la de sustratos. Entonces, mi equilibrio se va a desplazar hacia sustratos. Por eso es que están relacionadas. Yo puedo saber hacia dónde se desplaza el equilibrio con conocer la energía. ¿Sale? ¿Y esto por qué es importante? Yo porque quiero saber hacia dónde se desplaza el equilibrio, qué es la energía libre de Gibbs y todo ese rollo. Bueno, ¿se acuerdan que les dije que cuando hay una reacción ocurre un mecanismo de reacción? Es decir, desde que yo tengo los reactivos y los pongo a reaccionar en un matraz, van a pasar una serie de pasos antes de llegar a los productos. Por ejemplo, ¿se acuerdan que vimos en el libro en donde estaba la enzima que atacaba, la enzima aspartato, creo, que atacaba al aminoácido y lo protonaba, y mientras lo protonaba o mientras le robaba el protón, por acá se liberaba el amonio y no sé qué? Entonces, bueno, todo eso, esos pasos que ocurren antes de llegar a los productos, les dije que se llamaba intermediario de reacción. Entonces, estos intermediarios de reacción están ubicados entre el sustrato, como se ve aquí, entre el sustrato y el producto, y los productos, ¿sale? ¿Por qué están ahí en medio? Porque dichos intermediarios son transitorios, no se quedan, no, o sea, esas especies existen momentáneamente nada más. Y mientras está esta especie presente,
no existen los reactivos en su forma libre, es decir, así como yo los agregué, ni los productos. ¿Por qué? Porque tengo aquí A más B que está formando un enlace con L, ¿no? Entonces voy a poner el enlace. Entonces, cuando yo los pongo adentro de mi matraz, pongo la mosca, se empiezan a agitar, empieza a haber colisiones entre las moléculas. Este enlace se va a empezar a romper y este se va a empezar a formar. Entonces, entre lo que se rompe este y se forma este, que es esta estructura con estos puntitos, esto significa que uno se está formando y otro se está rompiendo. En donde, mientras está ocurriendo esto, a eso se le llama estado de transición. ¿Sale? Este estado de transición, poder mantenerlo, por así decirlo, o poder mantener o poder llegar a la existencia de estas especies es costoso energéticamente. ¿Por qué? Porque generalmente estas especies son inestables. Por eso es que no duran, ¿no? Por eso es que desaparecen. Solo son los intermediarios para llegar a la molécula final. Entonces, como son estructuras inestables, para que se formen hay que hacer una inversión energética, no puede pasar. Eso es en todas las reacciones, en todas, aunque sea espontánea, aunque libere energía al final, hay que invertirle una cierta energía para que ocurra el estado de transición. Esta energía, pues evidente, es energía libre de Gibbs, ¿no? Entonces yo tengo dos equilibrios. Uno, en donde tengo los productos, los reactivos, los pongo a reaccionar, empieza a formarse el estado de transición entre que se rompe este enlace y se forma este, y tengo mi primera inversión energética, que se va a llamar delta GF. Después, en mi segundo equilibrio, este desaparece para que aparezcan los productos, ¿sale? Aquí ya empieza a desaparecer y se forman los productos ya finales. Y esta ecuación final, pues es la global, es la sumatoria de estas. Si yo sumo esta ecuación con esta ecuación, elimino este con este y me queda A más B, que me da AB más L, ¿sale? Así que también lo puedo hacer con las energías. Aquí en donde ya aparece el producto va a aparecer delta GD, que es la energía de formación o la energía que se genera cuando desaparece este y aparecen los productos, y esta energía es cuando aparece el estado de transición, tal cual, ¿sale? Que, por ejemplo, ahí es donde ya se da la espontaneidad o no. Si, por ejemplo, cuando yo haga esta sumatoria me da negativo, pues es que era espontánea, ¿no? Y si me da positivo es que pues no es espontánea. Aquí, cuando lleguemos a podría ser que sea esta energía, delta D, sea mayor que esta y pues ya podamos tener energía libre, pero si no, pues no. Entonces, ya que tengo separadas las reacciones, las deltas G, que sería la delta G de formación del estado de transición, y la delta GD cuando desaparece, ¿cuál creen que sea la delta G que a mí me interesa conocer? Delta GF. El delta GF. Exacto, porque esa es la inversión que van a tener que hacer todas las reacciones, sea espontánea o no. ¿Por qué? Esa energía es muy, muy, muy importante porque al final la vamos a denominar energía de activación.
Como es una energía que tiene que invertir todas las reacciones químicas, ¿para qué? Para llegar a nuestro producto, a lo que queremos, ¿no? A la transformación del sustrato. A veces este costo energético es muy grande, muy grande. Y por eso las reacciones no se llevan a cabo. Aún así yo ponga en el matraz mi sustrato y lo ponga a agitar, yo lo puedo dejar años y si este costo energético de la energía de activación o delta GF es muy alto, no lo voy a lograr, no va a suceder, no va a haber manera de que la reacción se lleve a cabo, ¿sale? Entonces, independiente del signo de delta G estándar, o sea, hace de la delta G ya de la reacción, esta de la sumatoria de delta GF y delta GD, independiente si me da negativa y la reacción es espontánea o me da positiva, o me da positiva y es no espontánea, yo tengo que hacer sí o sí esa inversión energética, ¿sale? Para poder crear las moléculas del estado de transición. Entonces, independiente al signo, les digo, la mayoría de las reacciones tienen que invertir esta energía para la formación de los intermediarios. Entonces, ¿de quién? Del estado de transición. Esto, o sea, se ve como una barrera energética, porque les digo, este costo generalmente es muy alto. Entonces, en cinética, esta delta GF se llama energía de activación, en donde si vemos la gráfica que está en energía respecto del tiempo, yo tengo, por ejemplo, mi sustrato, que empieza en un nivel energético, que ya es el nivel energético tal cual de las moléculas, todas las moléculas tienen un nivel energético, nunca vamos a empezar de cero, eso no va a pasar, todas las moléculas, todos los átomos ya tienen un nivel energético. Entonces yo pongo aquí mi sustrato, ¿no? Que es, creo que es glucosa con oxígeno. No, porque glucosa creo que es H8. Bueno, tengo el sustrato que va a reaccionar con oxígeno, ¿no? Y empieza a transcurrir determinado tiempo. Y entonces yo hago la reacción sin la enzima y tengo este costo energético para formar el estado de transición, los compuestos del estado de transición. Y por ende, voy a tener un tiempo en el que se realice la reacción, ¿no? No sé, pónganle 6 horas. Pero si yo adiciono un catalizador, en este caso una enzima, mi enzima va a bajar el costo energético. ¿Cómo baja el costo energético la enzima? ¿Cómo es que ella puede lograr que no necesitamos y no necesita invertir tanta energía para poder llegar al estado de transición? No es cuando se ocupa una reacción que sería espontánea, que no ocupe energía. A ver, otra vez. Todas las reacciones, sean espontáneas o no espontáneas, vamos a hacer la inversión energética del estado de transición. Aquí dice, independiente del signo de la magnitud de delta G, o sea, hace de la espontaneidad. Independiente de la espontaneidad, hay que invertir sí o sí energía para el estado de transición.
¿Cómo logra la enzima bajar la energía? Sigue invirtiéndole en el costo energético ahí está, solo que la enzima hace que el costo energético sea menor. Este es el costo energético sin enzima y este es con enzima, es mucho menor esta energía que esa. ¿Cómo lo logra la enzima? No sé si sea porque también la enzima aporta energía y así reduce la otra. No, ya lo vimos en clase. Esta azul es con enzima. ¿Qué de todo lo que hemos visto usan las enzimas para bajar la energía de activación? Piensen. Pues no sería porque el catalizador, o sea, por el catalizador, que la energía de activación es más baja sin él. La energía de activación baja cuando agregamos el catalizador, que es la enzima. ¿Qué hace una enzima? O sea, de todo este tiempo que hemos estado viendo, ¿para qué sirve la enzima? Pues afecta la energía. Para catalizar. ¿Y qué es la catálisis? Acelera el proceso de la reducción de reacción, ¿no? energía. Acelera. ¿Cómo acelera la reacción? Bajando la energía de activación. ¿Cómo baja la energía de activación? Eso lo vimos toda la semana pasada. Y esta, ¿no? Porque ya es jueves. Hace que la velocidad de la reacción aumente. Sí, ya eso ya me lo dijeron. ¿Cómo hace que, ya les dije, aumenta la velocidad? ¿Cómo aumenta la velocidad? Justamente reduciendo esta energía. Si yo no pongo la enzima, si yo no tuviera enzimas en el cuerpo, las reacciones serían lentísimas porque tendríamos que poner toda esta energía. Pero cuando pongo la enzima, solo tengo que invertir esta pequeña energía porque baja, la enzima hace que baje esta energía de activación. Cuando la enzima baja la energía de activación, por ende, aumenta la velocidad. Como yo tengo que invertir menos energía, en menor tiempo va a ocurrir la reacción, por ejemplo, en 4 horas. Otra vez, ¿cómo es que baja la energía de la reacción? ¿Qué hace la enzima? Acelera la reacción, ¿no? ¿Cómo? Reduce el tiempo para llegar a ser producto. ¿Cómo?
disminuyendo la energía. Sí, eso ya se los dije yo. ¿Cómo disminuye la energía? Que también ya se los dije yo, ¿no? En las clases anteriores. No sé, la velocidad de la reacción, o sea, que la velocidad de la reacción aumente. Sí, es lo que estamos diciendo, aumenta la velocidad. ¿Cómo la aumenta? Bajando la energía de activación. ¿Cómo baja la energía de activación? El examen ya es la otra semana, ¿eh? Qué tristeza. Ay, sí, por cierto, me tienen que empezar ya mañana, ahí platiquen entre ustedes y díganle a su jefe de grupo para que me diga a mí a qué hora tienen libre entre semana para que podamos hacer el examen, porque el examen no lo podemos hacer bueno, aparte, podríamos hacerlo en esta hora de clase si todos pudieran conectarse en esta hora, pero no pueden. Entonces, tienen que ser una hora libre para que yo les diga a los otros que les doy bioquímica si también tienen la misma hora libre. Y si no se logran poner de acuerdo, el examen es el sábado. Ay, qué triste. Entonces, díganme qué hora tienen libre para preguntar entre semana, si los otros pueden, y si no, entonces es el sábado. Listo. ¿Cómo baja la energía de activación? ¿Qué estuvimos viendo la semana pasada? Bueno, y les digo, no la semana pasada, lo vimos esta semana. Catálisis. Ajá. Y luego, ¿cómo se llevaba la catálisis? ¿Cómo hacían la catálisis? ¿Cómo se hace la catálisis? Con ayuda del catalizador. El catalizador es la enzima, otra vez. ¿Qué es una enzima, por el amor de Dios? Es un catalizador. ¿Cómo hace la catálisis? O sea que todo esto que vimos les entró por un oído y les salió por el otro. ¿Cómo hace la catálisis? ¿Cuáles son los mecanismos de catálisis? No, qué tristeza me dan pena ajena. Lo vimos creo ayer o antier, que es que lo leyeron porque ustedes no saben leer. Ustedes no tienen que estar aquí en la universidad, tienen que estar como por la primaria, por ahí. Y eso quién sabe, ¿no? No, sí, la primaria, porque en el kinder todavía no saben leer. A ustedes les hace falta como regresarse a la primaria o a la secundaria, algo así. Ahí les iría mejor. ¿Dónde se lleva a cabo la catálisis? En el sitio activo. ¿Cómo se lleva a cabo la catálisis? Con los mecanismos de catálisis que afectan y cómo se llevan a cabo. Mecanismos covalentes, mecanismos por inducción, mecanismos por temperatura. Por el amor de Dios. Lo vimos hace 2 días, creo.
Y qué bueno que eso no se los puse en la presentación y no se los voy a poner. Y obviamente viene en el examen, obviamente. Todo, hasta sus exposiciones, para que las hagan con más decencia, vienen en el examen. Que por cierto, ya el lunes se me hace les toca exponer a los otros, porque hoy evidentemente no vamos a terminar. Así que mañana todavía les voy a dar clase yo y el lunes ya les toca. Para los que van a exponer me mandan un mensaje, para que les diga las páginas. Entonces, con esos mecanismos les dije. La enzima, por ejemplo, el mecanismo de covalente, hay un enlace momentáneo con la enzima. En el otro mecanismo les decía que se giraba la molécula y se aproximaba tanto, gira el sustrato y lo aproxima a su estructura. ¿Para qué? Para que las cadenas laterales de aminoácidos y los grupos funcionales catalicen el sustrato. Y todavía no les queda claro. Dios mío, no lo puedo creer. Hemos hablado de grupos funcionales toda la clase, llevamos un mes de reactividad. Así es como baja la energía de activación. Con los grupos funcionales que están en las cadenas laterales de los aminoácidos. Toda la reactividad de la bendita enzima está en las mugrosas cadenas de aminoácidos. Algo que todavía no pueden entender, que es un mugroso aminoácido. No lo puedo creer. Así baja la energía de la reacción. Con los mecanismos y los procesos químicos de la reactividad que tienen ahí. Ahí están, los vimos ayer, mecanismos de catálisis para la catálisis enzimática. Baja la energía de activación gracias a cómo acomodan el sustrato para que quede tan próximo a ellas, que no haya interacciones. Y entonces, si no hay interacciones, ellas van a formar rápidamente esos estados de transición, porque no hay barreras. No hay barreras de otros elementos, ¿cómo se llama? Les dije, de interacciones estéricas, es decir, de voluminicidad, porque se acomodan de tal manera que no se estorban entre ellos. Es más, acomodan el sustrato de la parte que el sustrato no va a reaccionar. Entonces, ¿por qué es tan difícil llegar al estado de transición? Una, porque ya les dije, son moléculas inestables. Y ahora en una enzima, tienen que tener en la mente la estructura de una enzima. Es una estructura monstruosa, con miles de átomos. Hay un montón de interacciones ahí. ¿Qué me va a traer? Pues evidentemente un costo energético para quitar todas esas interacciones. Pero no hay, en la enzima no hay. ¿Por qué? Porque acomoda el sustrato para que ella lo pueda catalizar de manera rápida y eficiente. ¿Con qué? Con los mecanismos de catálisis. Son 4. Entonces, otra vez por milésima vez, ¿qué es una enzima? Un catalizador. ¿Qué es un catalizador? Un compuesto que va a acelerar la reacción. ¿Cómo? Bajando la energía de activación. ¿Cómo la baja? Con los mecanismos catálicos, que están ahí en el libro y los leímos ayer o antier, no me acuerdo. Ahí hay diferentes mecanismos con los que baja la energía. Acelera la reacción. Entonces, ¿qué es velocidad de reacción? La velocidad de una reacción se define como el cambio de la concentración de los reactivos y los productos respecto del tiempo. Entonces, otra vez, restas que vieron en la primaria. Cuando yo estoy hablando de cambios en la concentración, estoy hablando de la concentración de los reactivos menos la de los productos con una relación en el tiempo.
Este triangulito significa cambio. Entonces, yo voy a ir siguiendo los cambios de la concentración, de cómo va desapareciendo mi sustrato y cómo va apareciendo mi producto respecto del tiempo. Las cinéticas de las reacciones implican o en ellas podemos estudiar las colisiones entre las partículas. Es decir, yo cuando hago una cinética, tengo el tiempo y aquí va a estar concentración. Concentración, perdón, no voy a poner aquí, respecto de concentración. Y yo pongo en mi matraz mis sustratos, voy a tener una concentración inicial. Y después voy a tener una concentración final. Para que estos sustratos reaccionen entre sí, debe de haber una proximidad, es decir, deben de estar juntitos, tienen que estar muy cerca uno del otro. Y eso se genera con colisiones. Cuando yo tengo un matraz con moléculas adentro, esta está chocando con esta y esta con esta. Y si ya lo veo, no nada más desde el punto de vista de A y B, sino tengo muchas partículas aquí adentro, todas van a estar colisionando entre ellas. Y evidentemente, mientras más partículas tenga, mayores colisiones. Entonces, en la cinética, las reacciones químicas implican la colisión entre las partículas. Ello requiere la proximidad entre ellas, obviamente, para que haya formación de enlaces. Tienen que estar muy juntas. ¿Para qué? Para que ocurra el intercambio electrónico entre ellas. Los enlaces son intercambios electrónicos. Entonces yo tengo que tener mis partículas muy cerca una de otra para que ocurran los intercambios de los electrones unas a otras. Y que pues pueda formar los enlaces. Y así la liberación adecuada de energía cinética sea capaz de alcanzar el estado energético de transición. Es decir, cuando mis átomos están chocando, hay una liberación de energía. Ese choque y esa liberación de energía es lo que me va a permitir llegar al estado de transición. El que me va a decir o en el que voy a tener la barrera de activación, que si logro disminuir, voy a poder acelerar la reacción. Si la enzima no disminuye la velocidad, la cinética, perdón, si la enzima no disminuye la energía de activación, no aumenta la velocidad, ¿sale? Tiene que disminuir sí o sí esa energía de activación para poder aumentar la velocidad. Entonces, todo ello implica que cualquier factor que incremente esa frecuencia de colisiones, es decir, que va a incrementar la energía de las mismas, porque mientras más colisiones, más energía, va a incrementar la velocidad de la reacción. ¿Sale? Entonces, habiendo dicho eso, que mientras más moléculas, más colisión, más energía, más velocidad. Así pues, el número de colisiones de dos sustratos es suficiente para dar lugar a la formación de un producto. ¿Por qué? Porque cuando colisionen entre ellos se va a liberar energía que se va a invertir en el estado de transición, porque todas las reacciones tienen que invertir sí o sí energía en el estado de transición.
independiente de si son espontáneas o no. Por consecuencia, una vez que tengo dos moléculas que colisionan, la velocidad a la que ésta se forma es directamente proporcional a la concentración de los reactivos. Esta concentración normalmente se expresa en molaridad y se ve con la siguiente ecuación, en donde velocidad es proporcional a la concentración de los reactivos. Entonces, otra vez, tengo dos matraces. Y aquí solo tengo 4 partículas. Y aquí tengo 7, 8 partículas. ¿En qué matraz va a ser mayor la colisión? En el 2. En el segundo. En el 2, ¿por qué? Porque tengo más partículas, por ende va a haber más choques entre ellas y van a estar más próximas también. Mientras más partículas meta yo aquí, más proximidad, más colisiones, más energía, mayor velocidad. Entonces, por eso es que la velocidad es directamente proporcional a la concentración, porque si tengo muy poquita concentración, mi velocidad no va a ser tanta, ¿no? No voy a tener tanta velocidad. Entonces, para el caso de una reacción donde tengo la concentración de A es mayor que la de B, A será quien dicte la velocidad. ¿Por qué? Porque voy a tener A al cuadrado. 1, 2, tengo A al cuadrado. Entonces, como esta va a estar en mayor concentración, esa va a ser quien dicte la velocidad de mi reacción. Así pues, de forma general, cuando son N moléculas de A, las que reaccionan con M moléculas de B, la reacción será Na más Mb, que me da los productos. Este es un numerito que me va a indicar cuántas partículas tengo de A y cuántas partículas tengo de B, ¿sale? En las reacciones generalmente ustedes nunca van a ver esto no existe. Esto es para que se den cuenta que hay dos A's, ¿no? Las reacciones se expresan así. Todos. Este 2 me dice que tengo 2 moles de A. Por eso aquí se expresa en molaridad. Eso espero que lo vean en biofísica, ¿no? Molaridad y moles. Entonces, esta N y M me va a estar indicando el número de moles. ¿De quién? Pues de mi sustrato. Así que este número, pues va a poder estar cambiando dependiendo, pues, de la concentración, del número de moles que yo esté poniendo aquí en el matraz. Por ende, la velocidad va a ser igual. Bueno, en algún punto de la vida lo vamos a convertir en igual y no proporcional, pero bueno, la velocidad es proporcional a la N y B a la M. Es decir, este es el coeficiente al que vamos a tener que exponenciar la concentración dependiendo de si tengo aquí un 1, un 2, un 3, un 4, ¿sale? Entonces, la velocidad de una reacción bioquímica se define como el cambio de la concentración de un reactivo o producto por unidad de tiempo. ¿Sale? Es el cambio, la velocidad es el cambio de la concentración de un reactivo o producto respecto del tiempo. ¿Cómo va a ir cambiando respecto del tiempo? Eso es la cinética enzimática. Voy cuidando lo que sucede siempre respecto del tiempo. Donde la velocidad inicial de la reacción son moléculas de sustrato y de producto respectivamente. Entonces, tengo velocidad inicial, que es la diferencia, otra vez, delta E significa cambio o diferencia, que son
el resultado de una resta, ¿no? La diferencia de concentración del sustrato respecto del tiempo, que también será igual a la diferencia de la concentración de los productos respecto del tiempo. Donde A es la concentración del sustrato, P la concentración de productos y T el tiempo, ¿vale? Entonces, a su vez, la cinética enzimática ayuda a comprender las fuerzas que regulan las vías metabólicas. ¿Por qué ayuda a comprender las fuerzas que regulan las vías metabólicas? Porque hasta el momento, si algo les he dicho es que, y lo que estuvimos viendo respecto de la termodinámica en cuanto a la energía libre de Gibbs, muchas de las reacciones no son favorables porque son no espontáneas. Sin embargo, ocurren porque ocurren a temperaturas no viables, a presiones no viables y a pHs no viables. ¿Por qué? Porque son pHs, temperaturas y presiones fisiológicas. Entonces, al ser estas reacciones, el hecho de que ocurran significa que hay muchas fuerzas que intervienen ahí. Entonces, con la cinética podemos estudiar paso a paso cómo una enzima cataliza una reacción. ¿Por qué? Porque lo voy a medir respecto del tiempo. Todo lo que ocurra, toda la catálisis que al final de cuentas se va a expresar en diferencias de concentraciones. ¿Por qué? Pues porque cuando yo tengo mi complejo enzimático, donde tengo mi enzima, entra el sustrato, y el sustrato que entra ya no es el mismo que sale, aquí hay un producto, aquí hay un sustrato. La concentración inicial aquí no va a ser la misma al final, porque este sustrato se va a convertir en un producto. ¿Y qué va a haber aquí en medio? El estado de transición. Entonces ahí, en medio, en el estado de transición, si yo tuviera esto en un matraz y tomara una alícuota de aquí al minuto 1 y una alícuota al minuto 2 y una alícuota al minuto 3 y otra al minuto 4 y otra al minuto 5 y caracterizo cada una de esas alícuotas, voy a ver cómo desaparece el sustrato, cómo aparece el intermediario de reacción y luego cómo aparecen los productos. Porque la cinética enzimática es un seguimiento de la reacción. ¿Respecto de quién? Del tiempo. Entonces, la cinética me ayuda a comprender las fuerzas que regulan el metabolismo, cómo es que ocurre, y además me puede ayudar a medir, pues evidentemente, la velocidad de la reacción. ¿Por qué? Porque otra vez estoy respecto del tiempo. Y además es proporcional a la frecuencia con la que las moléculas reaccionan. O sea, hace pues también proporcional otra vez a la concentración, que es por las colisiones. Entonces, la velocidad es igual, la velocidad inicial es igual a la constante de velocidad por la concentración a la X, en donde V0 es la velocidad inicial, K es la constante de velocidad, la cual va a depender del tiempo, pH, fuerza iónica, y esta está en tablas. Por ahí deberían de bajarse un libro de termodinámica. Ahí están las tablas de todo esto. O bueno, en sus libros de fisiología igual y vienen, ¿no? Porque te supone que tienen que saber termodinámica. Se supone.
Y X es el orden de reacción. Por eso me tienen que mandar un mensaje los que van a exponer, porque ya no van a exponer orden de reacción, van a exponer la ecuación de Michaelis-Menten. Pero lo bueno es que van a tener todo el fin de semana. Y pues claro, no creo que hayan hecho nada. Ustedes que son tan aplicados, no creo que tengan nada. Entonces, para terminar, porque ya se acabó la clase. El orden de reacción lo va a dar este numerito. ¿Y quién es este numerito? El número de moles. Ese es numerito. Ese numerito es quien me va a decir el orden de mi reacción. Que luego eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Aquí ya nada más está la gráfica en donde tengo la concentración en moles por litro respecto del tiempo. Tengo mi concentración inicial del sustrato que va a ir desapareciendo con el tiempo. ¿Por qué? Pues porque se va a consumir, porque se va a transformar en productos. Entonces, en el tiempo cero, evidentemente voy a tener toda la concentración porque la estoy adicionando y con el tiempo va a desaparecer. ¿Por qué? Porque se empieza a transformar en productos. Entonces, en el tiempo cero, tengo cero concentración de productos. Y conforme va desapareciendo el sustrato, pues va apareciendo el producto, porque los sustratos se están convirtiendo a productos hasta que desaparece por completo o casi por completo mi sustrato y llego a mi concentración máxima de productos. ¿Respecto de quién? Pues del tiempo, ¿no? En el tiempo cero tengo una concentración de cero de productos, pero en el tiempo final o en el tiempo 2 ya voy a tener una concentración de productos, ¿no? Una concentración máxima. Y también para el sustrato, evidentemente al tiempo cero voy a tener su máxima concentración y al tiempo final o al tiempo 2, pues evidentemente va a disminuir, ¿no? O va a desaparecer, va a disminuir la concentración. Y aquí en este cruce va a aparecer la constante de afinidad, que la van a exponer también sus compañeros, junto con la ecuación de Michaelis-Menten. Entonces, yo mañana voy a terminar con la parte de orden de reacción y los factores que afectan la efectividad de la reacción catalítica. Y empezarían sus compañeros con la ecuación de Michaelis-Menten. Les digo, se las voy a catafixiar porque dije, ya estoy entonada en ecuaciones y números. Les va a tocar la ecuación de Michaelis-Menten, lo que es la KM y las gráficas lineales, ¿sale? Pues sí, todo esto. Ahí para que lo anoten porque ya les toca el lunes y eso está en el libro. ¿En qué página lo empecé a leer hoy? Ay, creo que ya lo cerré. Sí. Ahí les digo en qué páginas están, ¿no? Por ahí. Vienen tanto en Harper como en Trudy y en Herrera. Entonces, yo termino, les digo, mañana y entonces el lunes empiezan ustedes, porque el martes, miércoles, no sé cuánto se vayan a tardar. Tal vez tarden 2 clases, una clase, no lo sé. Pero en cuanto acaben, yo sigo con inhibición enzimática, luego con las bases alostéricas y terminamos porque su examen tiene que ser, ¿qué día es hoy? 24, 25, 26, tiene que ser pues sábado 5, si no se ponen de acuerdo entre semana, o pues lunes o martes 7 u 8, ¿no? De marzo, por ahí.
Entonces vayan platicando entre ustedes para que le digan a su jefe de grupo en qué hora andan más o menos libres. Bueno, no más o menos, tienen que tener una hora libre entre semana y si no, pues el sábado. De preferencia, yo siempre les pido que sea en la mañana, pero la verdad es que puede ser a cualquier hora, ¿no? Menos a la hora de la comida, eso sí. Pero puede ser temprano, en la noche, etcétera. El examen es en línea, así que pues da igual a qué hora sea. Entonces, mañana o el más tardar el lunes, necesito que me digan eso, qué horarios están libres, ¿sale? Nos vemos mañana. Gracias, nos vemos. Gracias, maestra.